Hola, hoy nos encontramos muy contentos de tener a la pastora Doris desde Colombia. La verdad que suena muy lejos. Entonces nos da mucho gusto, pastora Doris, tenerla aquí. Es un orgullo y un honor que Dios le haya permitido, sobre todo, venir en este tiempo y en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha tratado Campeche? Ha sido un tiempo glorioso. Bueno, primero el poder haber venido, la bendición, del deseo de la pastora Amalia de invitarme, y no era nada de lo que me imaginaba. Primero, el mar, me encanta el mar, apasionada con el mar, y la sorpresa de estas mujeres tan hambrientas por Dios. La verdad que sobre todo el calor, estábamos un poco preocupados porque decíamos el calor de Colombia aquí es muy diferente, o sea, nada, ¿no? Y decíamos, no, por favor, Señor, que las pastoras estén bien, que no les dé el golpe de calor, porque si algunos campechanos sufrimos de eso, personas que no están acostumbradas, decíamos, no, Señor, por favor, y orábamos y clavábamos. Y Dios contestó, porque nos fue súper. Aún sentí que mientras predicaba no me pasó nada, íbamos re bien, al contrario. Decíamos con las pastoras que nos sentíamos, bien, sin ahogos o nada. Así que Dios contestó la oración. Ay, Dios es fiel. ¿Y qué tal la comida? La comida muy rica. Lo único que no me animé a probar todavía es el pan y todo eso del cazón. El cazón, que para los que no saben es tiburón, imagínense. Entonces todo íbamos a probar y después que dijimos, no. Eso no le hacemos, ¿no? Ay, pero sí. Yo creo que ha sido un tiempo muy glorioso, ¿no? Creo que Dios no se equivoca, que ustedes hayan venido, sobre todo usted también, porque es la primera vez que nos visita. Entonces creo que fue un tiempo muy poderoso. Sus prédicas directas, exactas al corazón de las mujeres. Yo creo que si yo fui confrontada y pude experimentar algo nuevo, yo creo que las que están allá afuera, muchísimo más, ¿no? Amén. Entonces, queríamos hacerle como que algunas preguntas acerca de su prédica que nos impactó mucho. Y la primera que le quiero hacer, pastora, ¿cómo dejamos que el temor entre en nuestra vida? Yo pienso que el temor entra cuando la situación que estoy enfrentando, el temor es más grande que la fe. Por ejemplo, el temor que entra por algo que dijo el médico cuando fui al reporte, el temor que entra cuando fui a la escuela y la maestra me dice que mi hijo va a repetir. Entonces, algo que nosotros enseñamos es hacer la cita antes de la cita. Antes de ir a la cita médica, tú tienes que tener la palabra de Dios dentro de ti. Tienes que saber que por sus llagas fuiste curado. Entonces, yo cuando voy a la cita médica, yo no estoy ahí a ver qué me dice el doctor, a ver qué me tocó. No, yo estoy orando dentro y digo, lo que sea que diga, Jesús lo llevó en la cruz. Entonces, a veces el temor viene porque nuestra vida interior de fe no está fortalecida. Entonces capaz que estoy fortalecida, no sé, en la salud y en las finanzas, pero de pronto me llega la noticia de algo de mi hijo. ¡Ay! Y ahí entra. Porque parece que lo que el enemigo me dice suena más grande o más fuerte que lo que Dios me dice. Y es que muchas veces, por ejemplo, como usted decía, son cosas que uno no espera, ¿no? Porque uno dice, no, pues todo está bien, todo me está yendo bien, estoy teniendo, por ejemplo, economía bien, estoy teniendo salud bien, pero de repente, cuando algo menos te lo esperas, llega algo sorprendente, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, cómo uno puede afrontar aquella cosa que uno no está esperando. Entonces, ¿cómo podríamos uno, por ejemplo, cuando llega la noticia mala, cómo uno puede, como que ese shock, cómo uno lo puede tomar? Uno no puede evitar que el temor llegue. Y el diablo busca maneras de llegar a través de noticias. El Salmo 112 dice, no tendré temor de malas noticias. O sea, el temor se une a las malas noticias. Uno no puede evitar eso, pero uno puede evitar que se arraigue en uno. Entonces, el momento que yo siento que algo me atemoriza y un poco más fuerte es cuando te intimida. La intimidación es una clase de temor más fuerte que viene a controlar.
Entonces, si algo me pasa el martes, yo no espero el domingo a venir a la iglesia a ver si me siento mejor. No, yo el mismo momento, cuando me empiezo a sentir mal, por la sangre de Jesús yo no acepto esto, reprendo el temor y como digo, si yo no puedo, voy a que mi esposo ore por mí. Si mi esposo ora por mí, soy igual, pastor, por favor. O sea, ahí también es que creo que muchos de nosotros no hemos aprendido a resistir. Dice, resistid al diablo. Bueno, primero dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Una vida de humillación. Número 2, resistid al diablo, que es no lo acepto, no, yo creo la palabra, proclamar la palabra y huirá de vosotros. Eso es poderoso, ¿verdad? Porque algo que usted decía es que, por ejemplo, si yo siento que mi fe no me está dando, puedo recurrir a otra persona que me pueda sustentar. Por eso la célula, por eso capacitación destino, porque uno tiene que seguir creciendo, si no uno se estanca. Pero yo creo que algo también muy importante es que, por ejemplo, si estamos pasando por un momento difícil, creo que lo incorrecto sería quedarnos callados y decir, pues yo veo cómo salgo, ¿no? Y decir, bueno, yo oro, pero aunque ore no me estoy sintiendo fortalecido. Entonces, creer que Dios también pone a personas que nos pueden ayudar, ¿no? Totalmente. Y no solo quedarse callado, sino, no sé si pasa acá en México, pero en Colombia sí, aislarte. Dejas de contestar el teléfono, no contestas mensajes, te aíslas en tu casa. Eso te hace presa fácil del enemigo. Por eso él dice que somos un cuerpo para ayudarnos los unos a los otros. Y por ejemplo, pastora, ¿cómo podríamos ayudar a una persona? Porque a veces, por ejemplo, no lo dicen, pero lo demuestran físicamente. Su semblante cambia y todo. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a ellos y como preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Estás pasando por algo? Porque a veces, como dice usted, se quedan callados, o sea, como que llevan su preocupación, su carga solos. ¿Cómo nosotros nos podemos acercar? Porque, por ejemplo, si yo veo que una hermana de la iglesia, que es mi amiga o mi consierva, está pasando por un momento difícil, ¿cómo puedo yo acercarme y decirle, oye, necesitas que yo te ayude en oración o estás pasando por una situación difícil? Bueno, creo que eso es hermoso que uno lo puede hacer. ¿Quieres que ore por ti? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Querés que ayunemos juntas? Pero fíjate que cuando Jesús fue al lado de la piscina de Betesda, de la fuente de Betesda, él le preguntó, ¿qué querés que te haga? O sea, paralítico por no sé cuántos años. Él tuvo que decir lo que quería que Dios hiciera, que Jesús hiciera. Entonces, si no está el deseo y la disposición, uno no puede. Sí puede orar hasta que Dios le cambie el corazón y le abra el deseo de tener la ayuda. Pero ni Jesús se puso firme y rompió la voluntad de la gente que no quería ayuda. Entonces, por ejemplo, es como orar para que el Señor haga que la persona se abra, que sienta la necesidad, ¿no? Y uno estar ahí, por supuesto. O sea, estoy aquí. Ofrecerlo siempre, pero ahí la persona es la que... O sea, estoy aquí por si necesitas hablar, sí, ¿no? Si necesitas expresar. Muy bien, gracias, pastora. ¿Cómo podemos saber que Dios nos sustenta en el momento difícil? No es saberlo, es creerlo. Y porque lo sé, lo creo. Como yo decía, Isaías 41:10 es una palabra. Por eso creo que lo que decía la pastora Amalia, la palabra hay que memorizarla. Porque cuando yo estoy en una crisis, no, pues, ay, ¿cuál era el versículo? ¿Cuál era el versículo? Ay, no me acuerdo. Y si no tenés la Biblia, si no tenés una oración a mano, es lo que tenés adentro. Entonces esa palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Entonces, es que en un momento cuando viene la crisis, se hace más real el ataque que lo que la palabra de Dios dice. Pero es ahí donde yo tengo que declararlo y afirmarlo hasta que la verdad de la palabra sea más fuerte que las circunstancias que estoy viendo.
Y por ejemplo, ¿qué método podríamos usar nosotros para memorizar versículos? Para que, por ejemplo, cuando llegue algún ataque podamos saberlo. ¿Cómo usted nos recomendaría el poder memorizarlos? Bueno, la manera en que yo lo hago, escribo mis tarjetas y escribo varias. Pongo una en la cocina donde lavo los platos, entonces mientras lavo los platos, en vez de pensar cualquier cosa, miro mis versículos. Con mi hija nos pusimos el desafío de memorizarnos todo el libro de Efesios. Vamos por el capítulo 1, así que tengo un montón de tarjetas ahí donde lavo platos de Efesios 1. Otra manera que yo hago, me lo grabo en el teléfono 10 veces. Entonces mientras estoy yendo para algún lado, mientras estoy en el transporte público, pongo el audio, porque muchas veces la mente memoriza más cuando le das la repetición necesaria. Y ya después es decirlo en voz alta. Bueno, creo que esos tips nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Porque igual, por ejemplo, hay gente que le cuesta mucho trabajo memorizar. Algunos tienen la facilidad, pero, por ejemplo, si a alguna persona le cuesta, pues yo creo que las tarjetitas o escuchar el audio repetidamente le va a ayudar muchísimo. Y otra cosa que, bueno, yo ahora no lo hago, pero lo hice durante mucho tiempo, los copiaba 10 veces. Me ponía la meta de copiar el versículo 10 veces a mano. Y eso te ayuda mucho, porque cuando uno involucra todos los sentidos, se retiene más. Súper, entonces es un buen consejo. ¿Qué podemos hacer con el temor es constante? Venía a la convención y te hacemos liberación, tranquilo. Ese es rápido y eficaz. Bueno, es que hay temores diarios, pero hay maldiciones generacionales de temor. Entonces, por ejemplo, yo contaba de la pastora Emma Claudia, como ella cuenta el testimonio, cómo fue tan marcada en el temor. Y ya de grande se enteró que su mamá había estado embarazada y había perdido un bebé. Entonces, cuando queda embarazada de ella fue el próximo embarazo. Los 9 meses pensando, se me va a morir. Entonces, así como viene lo genético, ¿no? Los ojos, el cabello, se parece al papá, a la mamá. Aún hoy en día uno va al doctor y le dicen, tu abuelo tenía diabetes, tu papá tenía... ¿Por qué? Porque en el ADN viene la marca de lo que es una persona. Hay también un ADN espiritual. Entonces, dice la palabra del Señor que las maldiciones visitan hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Quiere decir que lo que hicieron mis tatarabuelos a mí me toca. Entonces, cuando estas cosas son tan fuertes, nosotros tenemos como un tiempo especial de ministración donde oramos por las 30 personas. Hay 30 personas hacia atrás nuestro. Y esto a mí se me hizo luz cuando yo leía el libro del pastor César, Tan solo una gota de la sangre de Jesús. Yo siempre oré por mis generaciones, segunda, tercera y cuarta, pero cuando leí ahí, él explica que el primer derramamiento, el de Getsemaní, cubre todas las maldiciones generacionales. Entonces, fue ahí, después de 40 años cristiana, se me hizo luz. Así que tú, tranquilo, se te va a hacer luz ahora. Pero ese día algo me pasó y yo ahí estaba en mi devocional y empecé a hacer los dibujitos con los palitos, ¿no? El hombre, la mujer con la faldita, ¿no? Y me hice yo y mis papás y mis abuelos y mis bisabuelos, y después son 16 tatarabuelos de cada lado. Entonces, y durante 7 días lo que hice fue lo que dice el pastor César. La ley dice que ore en primera persona, no que yo estoy orando en nombre de ellos y para redimirlos a ellos, no. Es como hizo Daniel, que él oró por el pecado de sus padres. Entonces yo decía, yo Marfa, mi mamá, yo tomo el lugar de Marfa y me arrepiento delante de Dios. Y ahí el pastor César dice que la desobediencia es una de las puertas abiertas, la más grande. Entonces, en lugar de mi
mamá. Y toda maldición con la que yo le abrí la puerta y le llegó a mi hija Perla y a mi nieta Nadia, que es mi hija, que sea cortada, y yo aplicaba los 7 derramamientos. Y después del lado de mi papá, y después de mis abuelos, y mis bisabuelos, tatarabuelos, hasta que terminé de tomar el lugar y orar y romper con las maldiciones de todos los dibujitos que había hecho. Pero eso me abrió que muchas veces no profundizamos, y esto no es solo para el temor, es para la depresión, la enfermedad, el cáncer, cosas que vemos repetitivas. Entonces le ministraba a una discípula, y lo que ella hizo, en vez de hacerlo, yo lo hice en 7 días, ella tomó un día del mes para orar por cada uno de sus antepasados y cortar y aplicar los 7 derramamientos. Y ella lo que hizo fue leer Deuteronomio 28, y luego cuando oraba, ella le decía: Señor, si algo de lo que tú dices acá en Deuteronomio 28 hizo mi familia, revélame. Porque como yo solo conocía a una abuelita, yo no conocía a nadie más, todo lo otro estaban en el cielo o en el infierno, no sé. Sí, no sé dónde estaban, pero no estaban. Entonces ella se ponía a orar, y ahí habla de las maldiciones. Entonces se le venía de una maldición, se le venía de la otra, que eso se llama revelación. Entonces a veces queremos la libertad del Señor, pero no profundizamos en las herramientas que Él nos ha dado. Entonces creo que lo importante sería también pedir que Dios nos revele. Porque totalmente, revelación. Como usted dice, por ejemplo, nuestros antepasados no están, entonces no podemos saber, pero la revelación es como la pieza clave, lo que necesitamos para saber de dónde viene la raíz. Totalmente. Y pastora, una pregunta, como líderes, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros discípulos cuando son negativos o por ejemplo siempre están de que no se puede, que hablan sin fe, o sea, que siempre hablan como que diciendo no podemos, Dios te va a bendecir, no, porque, o sea, son pesimistas? ¿Cómo podemos nosotros como líderes ayudarlos a ellos? Bueno, vuelvo a lo mismo, la gente habla así, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, me piden una consejería. Entonces yo enseguida pregunto, ¿y por qué es? ¿Y para qué es? ¿Y cuál es el problema? Por ejemplo, cuando me piden consejerías por cosas financieras, lo primero que le pregunto es: ¿tú das los diezmos y las ofrendas? No. Bueno, entonces no te voy a atender. Tómate una semana para aprender del diezmo y la ofrenda, porque la manera de salir de la pobreza, según la palabra del Señor, es diligencia en el trabajo y diezmo y ofrendas. Entonces, para que yo no te pueda orar, si vos, bueno, no les digo así, pero no puedo orar por alguien que roba. No puedo ir en contra de la palabra. Lo mismo con la fe. Entonces, cuando veo así, les pongo la meta. Escúchate, yo les mando este link, esta prédica, y escribe y anota 5 cosas. Antes de ministrarlos, porque dice que fueron limpios por la palabra que Él les habló. Entonces la palabra los limpia. Entonces ya como los limpio, después le digo, bueno, memorizate un versículo por día, ¿no? Porque vos le puedes decir, no hables así, no digas esto. Y después de eso voy a la revelación. ¿Qué fracaso vivieron que les quebró la fe? ¿Qué circunstancias? Y ahí ya, si la persona está dispuesta, hagamos 3 días de ayuno y el tercer día te ministro. Hagamos 3 días de ayuno o un día de ayuno y a la noche te ministro. Pero con esta preparación de ver cuál fue el trauma, cuál fue donde se enojó con Dios que no le contestó. O volvemos a lo mismo. Si está arrastrando el fracaso del papá, del abuelo, de los bisabuelos, ¿no? Todo eso que crea la fe para la liberación. Y pastora, ¿usted qué le diría a una persona que ha perdido la fe? Que, por ejemplo, como usted decía, le pidió a Dios algo, pero como que Dios se ha tardado y no les ha cumplido. ¿Qué le podría usted decir a ellos? Que así estuve yo. Pero es mejor vivir con la esperanza de la fe que en la depresión de no tener fe.
se sufre más no teniendo fe, porque la fe te trae esperanza. Y bueno, le pasó a Abraham, ¿no? Le pasó a Moisés, a muchos siervos de Dios les pasó. Pero sí te puedo decir que sin fe no se puede conseguir nada. Entonces, a veces, una vez escuché al pastor César decir esto a una pastora. Su mamá había sufrido de una enfermedad, habíamos orado por ella y la mamá partió a la presencia del Señor. Y me acuerdo que estábamos en la reunión de pastores y el pastor la ministró y le dijo: tú perdiste la fe porque tu mamá no se sanó, porque crees que Dios no te respondió, y Dios te respondió, solo que no te respondió como tú querías. Él te respondió diciéndote: yo me llevo a tu mamá al cielo. Y yo, wow. Porque también a veces no es que Dios no contesta, es que hay que ver si lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios es su voluntad. Entonces, en las respuestas de las oraciones hay muchas idas y venidas. A veces Dios no contesta por pecado, a veces Dios no contesta por egoísmo, porque la intención, por ejemplo, una persona que tiene como ídolo el dinero. Entonces quiere un trabajo donde gane 5,000 pesos todas las semanas. Imagínate ese dinero. Dios sabe que si le contesta, se pierde el alma. Entonces, en las respuestas de las oraciones hay muchos factores, pero vivir sin fe es vivir amargado, es amargar a la gente que está al lado, es vivir sin esperanza. Y es mejor vivir con fe en la espera que vivir sin fe. La verdad, pastora, lo que usted nos decía es muy poderoso. Yo creo que cada palabra que usted habló ahorita va a ser de bendición para cada una de las personas, no solo para las mujeres, sino aún, por ejemplo, personas hombres que están pasando con temores o que han perdido la fe, o que, por ejemplo, llega como que el día malo, ¿no? Como sí, claro. Que no está todo bien y llega de repente ese día. Yo creo que estas palabras les va a ayudar mucho para que ellos puedan saber que Dios siempre es fiel. Siempre aún en el momento, como se decía, cuando no responde lo que uno quiere o lo que uno desea, pero no es su voluntad, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Entonces, la verdad, pastora, nos quedamos con sus palabras. Gracias. Una enseñanza muy poderosa y la verdad que nos da muchísimo gusto tenerla con igualmente, nosotros. Vuelvo pronto a Campeche. Anótelo, la pastora estará pronto al mar. Si no, la vamos a buscar a Colombia. Pero de que vuelve. Amén. Pastora, la verdad es una bendición. Gracias. Usted nos inyecta fe, nos inyecta a, sobre todo, en todo tiempo buscar de Dios, ¿no? Que Él es como nuestra fuente principal. Así de todo. es. Entonces, así muchísimas gracias, pastora. Bendiciones.